Hola, bienvenidos todos. ¿Me escuchan? Por favor, les pido que si me escuchan bien pongan la manito en alto en las funciones de Zoom. Me escriban en el chat, ¿sí? Muy bien, eso, vale. Muchas gracias. Les doy la bienvenida entonces a nuestro segundo webinar del curso de Comunicación Científica, Ciencia y Sociedad, que realiza la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Queremos agradecer especialmente a Chile Científico, a CHIPEC, y a la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica por su colaboración en este seminario. Hoy nosotros concluimos nuestro segundo módulo de aprendizaje del curso Audiencias con énfasis en la relación entre quienes producen el conocimiento, los investigadores o científicos, y su público, y los beneficios que trae el diálogo entre estas dos partes. Para ello hemos invitado a 3 expositores con gran experiencia en el área, que ya nos va a presentar nuestro profesor de la facultad, el doctor Sebastián Escobar. Pero antes de eso, aprovecho de darles un par de instrucciones. Nosotros vamos a mantener silenciados los micrófonos de todos los participantes y dentro de lo posible también les solicitamos mantener sus cámaras apagadas. Los invitamos además a escribir todas las preguntas en el chat de Zoom, las que vamos a compartir con nuestros invitados al finalizar sus exposiciones. Nuevamente les doy la bienvenida y los dejo con Sebastián, que les entregará más detalles. Perfecto. Hola a todos. Bueno, muy contento de verlos a todos conectados hoy. Bueno, siguen llegando. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, es el tema audiencias. Y esto, como decía Paz, cierra el segundo módulo del curso de Comunicación Científica, Ciencia y Sociedad que estamos impartiendo este semestre en la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica. ¿Y qué es lo que vamos a abordar hoy? Un tema muy importante. Entonces, tenemos algunos ejemplos. ¿Quiénes nos leen cuando tenemos, por ejemplo, un medio escrito, o un blog, etcétera? ¿A quién dirigir mi mensaje cuando yo diseño un proyecto? Imaginemos un proyecto Explora, un proyecto Fundef, etcétera. ¿Y por qué los mensajes también cambian en las diferentes plataformas en redes sociales? Bueno, eso es lo que intentaremos hablar hoy, y vamos a tratar de generar un debate, un diálogo con nuestros expertos que están invitados. Entre ellos, voy a partir por nuestra primera invitada, ella es Evelyn Arauz. Ella es periodista y es la editora periodística del canal 13C. El señor Sergio, director del Museo de Historia Natural de Valparaíso, y con Pamela, directora de programación y audiencias del Museo Gabriela Mistral GAM. Bueno, ellos, como dijo Paz, van a exponer 10 minutos, a 10 a 15 minutos sobre audiencias para luego comenzar con la ronda de preguntas. Bueno, eso, les dejo nuevamente, bueno, agradezco la participación de todos y los dejo con Paz. Retomando, ya que tenemos nuevos participantes desde que iniciamos esta charla, les recuerdo que a todos los que deseen realizar cualquier tipo de preguntas, lo pueden ir escribiendo en nuestro chat, y al final de las presentaciones la vamos a compartir con nuestros invitados. La primera de ellas es Evelyn Arauz, periodista y máster en cine documental de la Universidad Autónoma de Barcelona, con 14 años de experiencia en medios de comunicación. Ella ha trabajado en el desarrollo de proyectos audiovisuales, producción e investigación, además de realización y edición periodística de programas de televisión, series y documentales. Ha liderado también equipos de trabajo con empatía y metodología, siguiendo todas las etapas de un proyecto audiovisual, desde el guión hasta su exhibición a través de medios masivos. Es editora de Canal 13C desde el año 2015, aportando en el desarrollo de más de 100 producciones nacionales, y tenemos la suerte de tenerla hoy en esta conversatorio. Bienvenida, Evelyn. Muchas gracias, Paz. Gracias por la invitación y también por compartir con Sergio, Pamela y todos los que se unieron a esta conversación. Es mi primera vez en un webinar. Bueno, entonces te dejamos la palabra. Perfecto. Bueno, ante la pregunta si no existe el público en general, empecé a reflexionar y creo que estoy totalmente de acuerdo con ese postulado, básicamente porque todos nosotros tenemos gustos, seleccionamos nuestra música, nuestro equipo de fútbol, nos gusta viajar de alguna manera u otra, experimentar el arte, la cultura en general. Entonces, sí nos sentimos acogidos con algunos espacios o con algunos medios de comunicación que nos identifican. Y en ese sentido siento que nosotros vamos buscando los medios que nos representan.
Hace poco tiempo tuve la fortuna de participar en un taller en la Escuela de Cine y Televisión de Cuba sobre nuevos consumidores, nuevos medios y estrategias digitales. Y ahí reflexionamos bastante sobre los nuevos medios y también la audiencia. Y conversando con los profesores hablamos bastante sobre un término muy importante que es la confianza. Y voy a compartir pantalla porque preparé una presentación cortita. No sé si ahí la pueden ver. Perfecto. Sí, súper bien. Ahí sí. Perfecto. Y hablamos bastante sobre la confianza. Y voy a sacar una frase que es del Diccionario de los Sentimientos que el profesor José, que mi profesor en el fondo nos compartió, y quiere decir que la confianza se aplica en cualquier cosa que creo que no va a defraudar mis expectativas. Y lo opuesto a confiar es desconfiar. Desconfío de alguien cuyo modo de proceder desconozco, de aquel cuyo comportamiento es impredecible. ¿Y por qué saco a colación este tema? Porque en el fondo, nosotros como editores, en mi caso, hay gente, realizadores, que confía en nuestro medio para potenciar sus contenidos. Y también hay una audiencia que en el fondo está confiando en nosotros porque sabe que vamos a tener un cierto tipo de contenidos que cumplen la promesa del medio. En el fondo, es muy importante que el medio en el fondo tenga un propósito. En el caso de 13C es súper fácil hacer un trabajo no es súper fácil, pero es fácil tener un rol de editora periodística porque el medio ya tiene un propósito. El propósito del canal 13C es ser un canal que busca enriquecer la mirada a través de una programación cultural que estimula la reflexión, el aprendizaje y el conocimiento. Entonces, es desde ahí donde se construye el 13C, y es desde ahí, como editora periodística, que puedo seleccionar los proyectos que llegan. Entonces esto nos da una línea de acción y de trabajo. Con este propósito y conociendo a nuestra audiencia y sus necesidades, podemos determinar el posicionamiento, que es desde donde el 13C le habla a la gente. Y ahí quiero llegar a lo que es la curatoría de contenidos. El curador o editor periodístico, que creo que también en el caso de Pamela y Sergio lo hacen, es la persona que está entre el creador y el medio. Y en el fondo, con un propósito claro, puede ir seleccionando o las obras de arte, o en este caso series documental o programas de televisión que en el fondo sean coherentes con la señal, con el museo o con el medio de comunicación. En el caso de 13C, les comento que es un canal totalmente colaborativo porque todas las productoras o las entidades o las fundaciones o los centros de investigación nos presentan sus ideas ya en una fase o de idea o de piloto y se va co-construyendo con nosotros ese contenido. En el fondo, es un canal muy flexible y su parrilla se adapta a los tiempos y creemos que está conectado con todo lo que está ocurriendo, básicamente porque es un canal colaborativo. Se conecta con la audiencia gracias al poder de los realizadores. Les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, queríamos vincular, llegó un chico que era mago y quería hacer un programa de televisión de magia. Nosotros en 13C creemos que, bueno, la magia puede ser algo entretenido, pero ¿cómo le dábamos la identidad del 13C? ¿Cómo lo acercábamos a nuestro contenido? Finalmente decidimos hacer, junto al realizador, un programa que se llama El Ilusionista, un desafío a la ciencia. Entonces, a través de la magia, fuimos capítulo a capítulo conociendo un término científico para acercarlo a la gente. Por ejemplo, un capítulo era sobre la teletransportación, y el mago solo hacía
magia a través de la teletransportación, y una científica llamada Bárbara Ayala, creo que no, si no me equivoco, ella explicaba los términos científicos que tenían que ver con este programa. Entonces, en el fondo, recapitulando, para todos los creadores o las personas que quieran hacer un proyecto, tienen que revisar cuál es el propósito que quieren, que quieren tener, o los atributos que ya tienen, ¿verdad? Conocer su audiencia y ahí generar el posicionamiento, que es desde donde yo le hablo a la gente, y desde ahí ya construir la idea y todo. La idea creativa. Hay otro punto súper importante. En el caso de nosotros, de 3CC, contamos con muchos programas que también tienen conductores o talentos. Eso también es súper importante, que nuestro conductor o la persona que representa al medio sea coherente con el posicionamiento del medio. En este caso, los talentos o los conductores. En general en 3CC son personas expertas, en el fondo que saben de lo que están hablando y nos pueden llevar a un viaje de conocimiento. Ejemplo, ahí está la foto de Federico Sánchez, que hace un programa que se llama City Tour, que en el fondo recorre la ciudad, pero él es un arquitecto que en el fondo le gusta como conversar sobre la ciudad, revisitarla, ver los espacios y cómo la ciudad está viva, en constante evolución. Entonces, él es nuestro conductor de City Tour junto a Marcelo Comparini. Y en el caso también de otras personas que llegan al 3CC, que algunos son independientes, también ya por sí solo tienen una credibilidad. Por ejemplo, hicimos un programa de una chica estudiante de ingeniería que nos llevó a conocer cuál era en el fondo la importancia de la ingeniería en la vida cotidiana. A través de la Facultad de Ingeniería queríamos conocer cómo la ingeniería está presente en la vida cotidiana. Entonces ella, desde su experiencia como alumna, nos lleva a este viaje. Por ejemplo, explicaban cómo en un partido de fútbol se puede, o en el campeonato de fútbol se hace el fixtures a través de sistemas matemáticos para que todos los partidos en el fondo funcionen. Y eso lo explicó en este programa esta alumna. Entonces, en el fondo, para elegir quién va a ser la persona que comunique, es muy importante hacerlo pensando en que sean personas solventes, que puedan representar lo que yo quiero decir. Acá tenía algunos ejemplos de programas, no los puedo ver porque se va a interrumpir, después los puedo compartir, pero en el fondo esto es otro ejemplo de alguien que llega desde el mundo exterior. Por ejemplo, acá está Pedro Mancilla, que él tiene una productora, tiene una empresa que se llama Plataforma Urbana, y quería hablar sobre los desafíos 2030, que son todos estos objetivos de desarrollo sostenible que se esperan para el 2030. Él no trabajaba en ningún medio de comunicación, solamente él quería hacer este proyecto porque era un tema que a él le apasionaba y que estaba totalmente involucrado. Finalmente ahí hicimos una unión con una productora y se hizo este programa que ya lleva 4 temporadas, y también se hicieron alianzas con embajadas. Entonces cada capítulo se hizo con la embajada de Alemania, de Noruega, de Suecia, para ver cómo estos países están aplicando estas soluciones a nivel, para mejorar las ciudades, etc. Y se compara con Chile. Bueno, este es otro proyecto de sustentabilidad. En el fondo, los proyectos que estoy mostrando tienen que ver con el ADN del 3CC, que es generar esta reflexión y ampliar esta mirada. Bueno, acá tengo algunos ejemplos de audiencia, de personas que nos van escribiendo y nos dan el feedback, y creemos que son totalmente coherentes con el posicionamiento del 3CC. En general, agradecen mucho por haber aprendido algo, por haber entendido algo que no sabían, o darle el valor a algo. En este caso de Memorias de Árboles, no sabían la historia de un árbol que estaba en peligro de extinción. Entonces, finalmente es muy importante estar conectado con la audiencia, escucharlos, monitorearlos a través del departamento de estudios, en este caso el 3CC, o a través de las redes sociales, estar escuchando qué es lo que les hace sentido o no,
pero también revisarnos a nosotros mismos como medio si es que estamos cumpliendo o no nuestra promesa. Y esa promesa es muy importante. En el fondo, cumplir con lo que se promete. Creo que ya me pasé en el tiempo, o no lo sé. A ver. No, estamos bien. Si quieres darle ya un cierre y redondeando para continuar. Dar en el fondo a todas las personas que nos están escuchando, que quieran desarrollar algún proyecto, que se atrevan, que en el fondo vean en qué medio quiere su mensaje se va a amplificar de una manera positiva, va a ser coherente con lo que ese medio les ofrece, y si son independientes, revisar bien su propósito, por qué quieren hacer esto, cuál es su motivación, ver cuál es la audiencia a la que van a dirigirse, y de ahí generar un concepto creativo. Pero en el fondo no olvidar ni la audiencia ni el medio. Porque ya, teniendo claro eso, puedes salir incluso de tu formato habitual. En este caso, que yo trabajo en televisión y es televisión por cable, ese mensaje se puede amplificar en las redes sociales, se puede amplificar o llevar a una intervención urbana. Si está claro, la gente lo va a entender y lo va a valorar. Eso por ahora. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias, Evelyn, te pasaste. Entonces ahora vamos a continuar con nuestras presentaciones. Le damos la bienvenida a Sergio Quirós, director del Museo de Historia Natural de Valparaíso, el segundo museo más antiguo de Chile. Él cuenta con más de 17 años de experiencia en estudios ambientales y lideró el desarrollo de la exposición Biodiversidad en la región de Valparaíso, que si aún no han ido a ver a este museo, los invitamos porque es un increíble viaje interactivo por la región mediterránea de Chile, desde las profundidades del Océano Pacífico hasta la cordillera de los Andes, una experiencia muy vivencial. Sergio, bienvenido y te damos la palabra. Sí, aquí estoy buscando. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Estoy tratando de compartir la presentación. Aprovecho de darle las gracias por las preguntas que nos están mandando a través del chat y les recordamos que al final de la pasada por los 3 invitados vamos a compartirlas con ellos. Y aquí estamos. Ya. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Sebastián, Paz, Evelyn, ¿cierto? Y Pamela, que nos están acompañando. Siguiendo la línea, y muy bien lo ha dicho Evelyn, ¿cierto? Hay un propósito en todo este proyecto. Acá no es un proyecto a través de la televisión, sino que es un proyecto en el cual hubo una transformación, ¿cierto? Un cambio de paradigma desde una institución estatal, ¿cierto? Que corresponde al Museo de Historia Natural de Valparaíso. Pero para poder lograr esto, y la imagen que voy a mostrar, ¿cierto? Lo primero que hay que generar, y lo que llevamos a generar este cambio de paradigma, es conocer la identidad. Esta identidad, ¿cierto?, nos va a llevar al propósito del proyecto a desarrollar. Sin la identidad, en este caso de un museo, que en este año, ¿cierto?, octubre, es muy difícil justamente tener la concepción, el contexto, ¿cierto?, cuando uno se plantea generar un proyecto para la comunidad. Sin identidad, sin esa historia, es imposible en este caso. Ahí tenemos nuestro museo que se ubica en Valparaíso, ¿cierto? En el plan de Valparaíso, que hoy ocupa las dependencias del Palacio Lyon. Ahí lo pueden ver en una fotografía, ¿cierto? Un edificio patrimonial que se encuentra en pleno centro de Valparaíso. Y aquí fue la concepción, ¿cierto? De tener este frontis, ¿cierto? Y esta ciudad patrimonial frente a un ecosistema fundamentado. Recordar que el Museo de Historia Natural de Valparaíso, como el nombre lo dice, es un museo de especialidad, y por lo tanto la audiencia que nosotros tenemos no es general, es específica, justamente por los contextos que se muestran en el lugar. Y esta historia nos lleva a 1878, cuando fue creado, y justamente acá don Eduardo de la Barra, que es el que creó este museo, es el segundo museo más antiguo de Chile. En Chile encontramos 3 museos de historia natural. El primero que se encuentra en la Quinta Normal, ¿cierto?, en Santiago, el Museo Nacional de Historia Natural,
Valparaíso y Concepción, y donde se reúnen justamente todas la diversidad biológica y antropológica de una región. Y uno de los pilares de esta historia, ¿cierto?, de esta entidad, fue Carlos Porter, y no menor, ya que es un museo de especialidad. Este personaje, entomólogo y zoólogo, ¿cierto?, da los primeros pasos para el desarrollo de un museo, ¿cierto?, en una región. A partir de la concepción del propósito que tenía don Eduardo de la Barra en traer esos grandes gabinetes naturalistas, ¿cierto?, que en Europa ya hacían mención, a una región más lejana como es nuestro país, se constituyó justamente cercano al Liceo de Hombres de Valparaíso 3 salas donde se empezaron a reunir piezas de flora y fauna de la región. Y se genera un grupo que tenía un propósito, reunir esta diversidad. Y ahí podemos ver una imagen antigua de 1905, ¿cierto? En el centro está don Carlos Porter y la gente que lo acompañó. Teníamos botánico, mineralógico, ciertos taxidermistas y agentes de APO que compraron el primer personal del museo. Ahí tenemos algunas imágenes, ¿cierto?, que están asociadas, en donde la disposición de los elementos, ¿cierto?, las colecciones, están reflejadas en un gabinete naturalista. Es decir, no tenía ninguna línea editorial ni curatorial, sino que era la acumulación de elementos en un espacio. El conocer por conocer. Ahí tenemos una imagen, ¿cierto? Hoy en día estas repisas existen, ¿cierto? Estas son referencias de 1881 y las podemos encontrar hoy en el año 2020 en el Seminario San Rafael de Valparaíso. Un poco la imagen. Pero lamentablemente en estos sucesos de historia, y ahí viene justamente los paradigmas y cómo uno va proyectando en el tiempo, en 1906, ¿cierto?, ocurre el gran terremoto en Valparaíso, el 16 de agosto, en donde se destruye por completo la ciudad, y por lo tanto ahí donde está ubicado el museo, ocurre un incendio que quema por la gran parte, ¿cierto?, de las colecciones que hasta ese entonces se reunían. Y la crónica nos muestra justamente que ahí en rojo pueden ver, lo poco que se logró salvar fue llevado a Santiago a una de las salas altas del Liceo Miguel Munátegui. Y ahí el doctor Carlos Porter comienza toda una misión, ¿cierto?, de anunciar que este gran terremoto hizo perder un patrimonio. Y así, de todo el mundo, llegan nuevamente donaciones que comienzan a generar nuevamente el acúmulo de piezas y colecciones de zoología y botánica, ¿cierto? Aquí podemos ver que el terremoto ocurre en 1906. Ya de su origen había una acumulación, ¿cierto? Una sumatoria de casi 6.000 piezas. En el terremoto se quema todo y nuevamente en 3 meses se logra reunir una gran cantidad de piezas que empiezan a mostrar la diversidad biológica de la región. Entonces los conceptos, si ustedes se van dando cuenta, van dando que esta identidad no puede olvidarse si uno quiere construir una nueva plataforma museográfica. Ahí tenemos datos, ¿cierto?, de cada una de las piezas, este 1905, ¿cierto?, donde van quedando registros de un patrimonio que el público hoy en día quiere reconocer y quiere conocer. Ya en 1914, ¿cierto?, el museo nuevamente vuelve a Valparaíso desde Santiago y se comienza a sentar, ¿cierto?, en una nueva forma. Ya con otro director, aquí podemos ver al botánico John Juger, ¿cierto?, que asume el papel de museo. Y en el Cerro de Playa Ancha, ¿cierto?, se ubica el nuevo museo después de esta nueva renovación, ¿cierto? Y podemos ver que acá ya la cercanía de la comunidad es mayor. Hay algunas fotos, ¿cierto?, de la comunidad y registros nuestros, ¿cierto?, de este patrimonio, donde el director tenía público y usuario muy convencido de que este propósito de un museo, ¿cierto?, era dar a conocer el patrimonio biológico de la región. Ahí tenemos algunas imágenes de las gavetas, ¿cierto? Nuevamente ya más avanzada edad, John Juger y sus colaboradores taxidermistas en algunas de las salas de museo. Y ahí viene justamente un trabajo arduo, ¿cierto?, de las nuevas generaciones. Este nuevo siglo lleva a generar una inversión, ¿cierto?, a través de un Plan Nacional de Mejoramiento Integral de Museos Estatales, que lo llevó a cabo la antigua DIVAM, en donde se quería destacar, ¿cierto?, justamente que la diversidad que vemos día a día
debía estar representada en este museo. Y aquí tenemos los propósitos, ¿cierto?, que se generó en el equipo de trabajo, que fue descubrir, por medio de un viaje, las distintas adaptaciones biológicas e interacciones en los ecosistemas de la zona central de Chile. Con una audiencia objetiva, ¿cierto?, en este caso familias de Valparaíso en una edad de 30 a 44 años, con hijos entre 4 y 14 años. Y tenemos audiencia secundaria y terciaria, ¿cierto? Y los mensajes iban dirigidos justamente a que el público se diese cuenta que nosotros como seres vivos también formamos parte de este ecosistema, y no velar como un mero espectador una vitrina o colecciones biológicas como ajeno a ello. Por lo tanto, los seres vivos están en constante adaptación, interactuando, reconocemos de variedad de ecosistemas en la zona central, y yo soy parte activa en mantener el equilibrio de estos ecosistemas. Y con ello logramos un gran trabajo de equipo, ¿cierto? Tuvimos que educarnos, y eso es importante dentro de este propósito. Las personas que participan en un proyecto de cambio, de nuevo paradigma, deben educarse. No podemos iniciar justamente un trabajo sin generar equipos de trabajo y grupos, ¿cierto?, en donde los perfiles, ¿cierto?, de esta idea, de este propósito de un viaje naturalista, estuviesen en las venas de cada uno de los participantes, para poder lograr en la selección de las piezas, en general los textos, los guiones, ¿cierto?, y la curatoría de las colecciones, con el propósito que queríamos recabar. Aquí tenemos varias imágenes de aves, ¿cierto?, y cráneos, que empezaron a formar ideas de diseño, ¿cierto?, lo que queríamos mostrar. Por ejemplo, acá en la sala del mar, cómo poníamos a la gente en una sala, generando el sentimiento que estaban debajo a 3.000 metros de profundidad, en un edificio, ¿cierto?, patrimonio, como lo vieron al principio, cómo armar todo ello para generar sensaciones, con el sonido, con la temperatura, con el tacto, nos llevó justamente a generar grandes campañas, ¿cierto?, de trabajo, con las piezas, con las fichas de colección. Ahí podemos ver imágenes, ¿cierto?, imaginándonos, ¿cierto?, cada uno de los elementos, hasta llegar a los diseños que hoy podemos ver. Por ejemplo, esa es la semilla, estar dentro de una semilla, el sentir el pálpito y la emoción de la vida, de la germinación. Una cantidad de científicos de cada una de las universidades que amablemente apoyaron, ¿cierto? Nos mandaron sus artículos. Por ejemplo, hay Océana, limnología, ahí tenemos especialistas en limnología que nos mostraron sus muestras, ictiología, por Meléndez, ¿cierto?, que amablemente analizó las piezas. Acá tenemos botánicos que revisaron los herbarios, ¿cierto?, mamólogos que revisaron los mamíferos para poder armar cada una de las piezas, y arqueólogos asociados a los elementos que conllevan a armar esta actividad. Aquí tenemos y acercamiento de cada uno de los sistemas. Por ejemplo, aquí la sala fótica, donde el hombre recién puede estar con un traje, ¿cierto?, de buzo, las cadenas tróficas, la diversidad de formas. Aquí tenemos la sala de la campana, ¿cierto?, que tuvimos que armar todo un escenario para que la gente sintiese que estuviese en un sendero en este parque nacional, con aromas, con sonidos de aves, ¿cierto?, asociados, y información fuera de las vitrinas. Algo muy importante que aprendimos, que las vitrinas y los vidrios, ¿cierto?, juegan un papel negativo dentro de esta audiencia, y por lo tanto las personas querían tocar, querían leer, ¿cierto?, y tener experiencias, y no solamente ir a un museo a leer, sino sentirte ahí que ahí está el batiscafo con estos diseños, ¿cierto? Nos generamos ahí una estructura, ¿cierto?, que hace que el visitante piense que sobre él hay gran cantidad de agua, el Valle de la Concagua asociado, y eso lleva a tener un público, ¿cierto?, de la distinta edad, que va explorando, ¿cierto? Tenemos exhibiciones que están asociadas justamente a la ciencia dura, pero la llevamos justamente más cercana. Por ejemplo, acá la equidad de género, mujeres matemáticas, ¿cierto?, que están asociadas a esta experiencia. Acercamiento a las colecciones, el cómo miran los artrópodos, las sensaciones de poder tocar y poder tener un zorro frente a ellos. Ahí pueden ver las caras de los niños, ¿cierto?, asombrados. Y también el experimentar cómo los científicos del museo trabajan. Así, aquí hay grupos escolares que están trabajando en la conservación preventiva. Tenemos ahí, ¿cierto?, los análisis de aquellos estudiantes. Y todo esto hoy, por ejemplo, en momentos de crisis, hoy con la pandemia, ¿cómo llevamos ese museo que hoy en día está cerrado temporalmente a nuestra audiencia? Bueno, a través de nuestras plataformas digitales.
el departamento de comunicación y todos los departamentos del museo se han abordado ahora durante estos 2 meses a llevar este material y dar a conocer a nuestras colecciones a través de estas plataformas digitales que ustedes pueden revisar a posterior. Bueno, fui un poco más rápido, que había hartas cosas, pero lo que en este sentido, ¿cierto?, de creación de una muestra museográfica, ¿cierto?, está enfocada en que para poder iniciar yo debo conocer la historia, porque a través de esa historia yo puedo formar y educar a las nuevas generaciones que entran a los museos, y de esa manera abordar las temáticas asociadas a la comunicación científica. Les quiero agradecer, ahí están todo el personal que trabaja en nuestro museo y los departamentos al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por tu presentación, muy interesante. Por mi parte soy fan del museo. Ahora vamos a seguir con otro museo muy entretenido, pero que queda acá en Santiago, con la presentación de Pamela López, directora de Programación y Audiencias en el Centro Cultural Gabriela Mistral, también conocido como GAM. Ella es máster en Gestión Cultural de la Universidad de Columbia y becaria Fulbright para estudios de posgrado. Es investigadora en artes escénicas y docente de diversas universidades en cursos de gestión cultural y marketing. Bienvenida, Pamela. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Me escuchan y me ven bien, supongo? Agradecerles la invitación, y a La Paz y a Seba les voy a hacer una pequeñísima corrección en la presentación. El GAM no es un museo, el GAM es un centro cultural, y ahí hay una diferencia fundamental, puesto que, bueno, a diferencia de lo que se ha estado presentando, nosotros trabajamos con una diversidad de distintos segmentos y formatos de posibilidades en nuestras dinámicas de los públicos y las audiencias. No solamente con una diversidad en cuanto a que nos referimos a contenidos que son de alguna manera mucho más ampliados en sus parámetros materiales o simbólicos, sino que también en cuanto a que pretendemos o tenemos las ganas de poder ser un epicentro muy relevante en el plano de la cultura nacional, y en ese sentido ser un espacio abierto para todos y todas, pero concuerdo con la premisa de que el público general no existe, así que tenemos muchos desafíos en ese sentido por delante. Así que arranco un poco, no alcancé a enviarles la presentación, pero tengo unas láminas que también me gustaría compartir con ustedes. Lo primero que me gustaría contarles es que, un poco uniendo la primera presentación también, nosotros, y mi rol en particular, es muy especial dentro del concepto de los espacios culturales propiamente tal. Mi rol se llama el rol de programación y audiencias, y eso es distinto a lo que usualmente se utiliza en otras nomenclaturas, en donde se tiene un curador o programador de contenidos, y ese programador o curador de contenidos trabaja con especialistas dentro del área de los públicos, las audiencias, para ver cómo esos contenidos luego son dirigidos comunicacionalmente o en términos de contenidos hacia esos públicos. Bueno, el hecho de que yo sea la directora de programación y audiencias del Centro Cultural implica que mis equipos de trabajo, y desde donde nosotros desarrollamos las instancias de los proyectos, sí tienen que ver con estas miradas mixtas, sí tienen que ver con estas instancias propositivas que incluyen que cada vez que un proyecto se piensa, y cada vez que un proyecto curatorial en el GAM, porque nosotros somos presentadores y programadores de contenido, se vincula al tiro cuál es el trabajo con esos públicos y esas audiencias. Y les quiero mostrar un poco de qué manera. Para nosotros, hoy les pido disculpas porque alguien en mi barrio parece que está usando un taladro, pero bueno, son las cosas del teletrabajo. No sé si pueden ver bien la pantalla. ¿Sí? Súper bien, Pamela. Ya, ustedes no ven los cuadraditos que yo veo de ustedes, ¿cierto? Saben la pantalla completa. La pantalla completa, se ve perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, para nosotros la formación de audiencias o el proceso de trabajo con los públicos es un proceso, eso es lo primero, es algo que lo que yo les venía comentando, es algo que de larga duración o de larga data, y que implica a varios equipos y tiene varias miradas. Nosotros, nuestro trabajo con los públicos y en el ámbito del desarrollo de audiencias, y esta es una tabla de elaboración propia que ocupamos bastante en el GAM, en el Centro Cultural, nos referimos a un proceso que tiene la mirada del desarrollo de las audiencias desde 4 ámbitos, desde cómo captamos nuevos públicos, cómo formamos públicos, cómo diversificamos esos públicos, y cómo entramos también en procesos de fidelización.
donde la confianza también, que es un término que se nombró, es súper relevante. Y eso lo hacemos con dos, de alguna manera, modelos de trabajo. Algunos modelos involucran el ámbito de la mediación artística y que tiene que ver más, por ejemplo, con el tema de la formación de públicos, cómo entregamos esos contenidos, cómo los trabajamos con los públicos, cómo los ayudamos a descifrar el campo simbólico y conceptual que los elementos curatoriales de los que le estamos entregando. Y otro ámbito tiene que ver con el marketing, porque nosotros también desarrollamos venta, ¿cierto? Vendemos entradas, vendemos tickets para parte de nuestra programación, pese a que otra es gratuita, pero también tenemos un marketing que tiene que ver en general con la mirada no solo de los contenidos, sino que con un marketing institucional, con el GAM, o sea, posicionar a nuestro centro cultural, a nuestro espacio también, que es algo que hace el equipo de comunicaciones permanentemente. Algo que nos fue muy importante de revisar, por ejemplo, en lo que fue el proceso desde el 18 de octubre en adelante. Ustedes recordarán que GAM estuvo en la primera línea, ¿cierto?, de lo que fue el movimiento del estallido social, y eso nos abrió mucho debate público, muchas preguntas, cuál era nuestro rol, a qué público le estábamos hablando, y cómo manteníamos nuestra misión activa en el plano de un contexto que era difícil. Algo similar a lo que ocurre hoy con el tema del COVID-19 en materias muy diferentes. Para eso, parte de nuestro modelo fundamental de trabajo sí tiene que ver con segmentar, y no solamente segmentar, sino que hipersegmentar. Y aquí es donde les quiero dar un ejemplo súper particular. Nosotros, de alguna forma, pensábamos en grandes segmentos que pensábamos que nos servían para el prototipado de trabajo que estábamos generando. Por ejemplo, nosotros trabajamos para un segmento que nos interesa y nos importa mucho, que es el segmento de las personas en situación de discapacidad. Bueno, nos dimos cuenta que esa mirada como gran público, ¿cierto? Como gran, incluso segmento, que ya para nosotros era algo extremadamente acotado, tampoco nos estaba sirviendo, porque nos dimos cuenta que en el ámbito de las personas en situación de discapacidad, habían, por ejemplo, personas sordas, personas ciegas, personas neurodiversas, en fin, y eso implicaba que efectivamente había que hacer un trabajo programático y comunicacional diferente para cada uno de esos subsegmentos. Y empezamos a desarrollar programación diferenciada, y entre la base de esa programación diferenciada surgió un concepto que a mí me gusta mucho, que le llamamos las funciones distendidas, que es un trabajo específico, programático, acompañado de un modelo de difusión, que asiste y trabaja con personas que de alguna manera tienen algún tipo de necesidad de inclusión sensorial o cognitiva, ¿ya? Entonces, ese es como a grandes rasgos un mono, un poco complejo de entender rápidamente, pero que me gusta compartirlo porque da un buen parámetro de trabajo. Y aquí hay los procesos claves que para nosotros tienen que ver con todas estas preguntas. No solo saber cuál es la cantidad de públicos con los que nosotros trabajamos, sino que también quiénes son esas personas, cómo construimos esos segmentos. Entender que esos segmentos ya no nos están sirviendo en una mirada sociodemográfica, ya no nos está sirviendo saber que vamos a dividir el trabajo de los públicos, por ejemplo, por las edades, o por el género, o por la comuna donde viven, porque esos segmentos nos empezaron a quedar un poco chicos, un poco estrechos, y porque la diversidad del omnívoro cultural en el campo de la oferta de los contenidos hoy día es mucho mayor. Por ende, nos parece interesante ir creando también diferenciaciones en este tipo de segmentos. Nos interesa saber cuáles son las barreras de consumo, pero sobre todo nos interesa saber cuáles son los motivadores, por qué la gente participa, por qué la gente va, por qué la gente asiste. Y por supuesto nos interesan las escalas de los procesos de medición. Como lo dijo también nuestra compañera del Canal 13, la idea de la frecuencia, la idea de medir distintos parámetros, que para nosotros la ocupación de sala es muy, muy, muy relevante, son ámbitos diferentes y nuevos para nosotros en el campo del trabajo. La idea de trabajar con los públicos es un arco de la implicación que sea mucho más allá de solo la difusión y de entender la difusión como el proceso previo, sino que también pensar qué podemos hacer con las personas durante la experiencia, qué podemos hacer con las personas después de la experiencia. Son también premisas que son extremadamente relevantes e importantes al momento de planificar o de gestionar un plan de trabajo con los públicos. Pero tenemos problemas. Tenemos problemas que, como todos en el campo de la cultura y en el ámbito de trabajo de los contenidos, las personas hoy día están teniendo cada vez más realidades o formatos de interés que son muy, muy, muy distintos. Hoy día, en particular, con el tema del COVID-19 y de lo que están sufriendo los espacios culturales, que están altamente precarizados y además no pueden abrir y están en una situación bastante crítica, nos damos cuenta que las prioridades han cambiado,
y nos preguntamos, ¿cómo vamos a entrar ahora en este nuevo ámbito de la digitalización de contenidos? ¿Cómo vamos a trabajar con estos públicos, con estos prosumidores culturales? ¿Cómo va a ser ese nuevo parámetro de trabajo? Estamos midiéndolo, tenemos una encuesta de contenidos web en la cuarentena que los invitamos a todos a por favor responderla y poder revisarla en nuestro sitio web que es gam.cl. Nos interesa poder recopilar esa información. Tenemos problemas en los cuales también nuestro producto, por decirlo de alguna manera, ha cambiado. O sea, hay nuevas experiencias. Es una obra por Zoom, donde las personas se conectan y viven la experiencia, comillas, del teatro, vía estas nuevas plataformas. Las personas cada día más definen las experiencias de cultura y la apropiación de estos contenidos también, de una manera diferente. Y estoy segura que después de esta pandemia también lo van a hacer así. Medir, algo que es súper importante y muy relevante, y desde ese punto de vista, recalcarles que nosotros tenemos en el GAM una encuesta de caracterización y públicos que hacemos año a año, que para nosotros es tremendamente relevante. O sea, nosotros no trabajamos para un público general, nosotros diseccionamos en el trabajo de segmentos y de hipersegmentos a cada público con el que trabajamos. Esta encuesta se hace a más de 1.300 personas por año, tiene una metodología, todo esto lo pueden ustedes descargar del sitio web del GAM, y tiene diferentes dimensiones de este estudio, donde no solamente nos interesa, por supuesto, la caracterización sociodemográfica, sino que también cuáles son las prácticas, cuáles son los hábitos de consumo cultural de nuestros públicos y de nuestros espectadores. Creo que ya estoy más o menos en el tiempo, y alguien preguntaba por ahí en el chat qué rol juegan las ciencias, o qué rol van a jugar las ciencias. Uno fundamental hoy día siendo cuándo se van a poder volver a abrir, y no solamente cuándo, sino que también cómo y de qué manera, y en qué formato las ciencias pueden aportarnos a establecer nuevos protocolos con el trabajo con los públicos, a establecer nuevos parámetros, de los cuales probablemente nosotros tenemos muy poca experiencia, y que en nuestro campo por lo menos, o en el centro cultural, van a ser fundamentales. Creo que eso más o menos resume la idea del trabajo que hacemos y de lo que me parecía importante expresarles hoy día. Muchísimas gracias, Pamela. Al parecer hubo un pequeño problema de audio en la respuesta a la pregunta, pero no se preocupen porque la vamos a retomar después con todos los invitados, pero para no retrasarnos más por ahora, entonces lo quiero dejar invitados primero a ver este video conmigo mientras les cuento un poquito de una historia. Denme un segundo para poder hacer funcionar esto. A ver. ¿Ven un video de YouTube? No, ¿cierto? ¿Todavía no? No. Ya, denme un segundo para que... Vamos a transmitir esto. Tú avisas, si no yo relleno con la respuesta de la ciencia. No te preocupes, acá estamos. Ahora sí lo ven, ¿cierto? Ahí sí. Ya, perfecto. Esto que están viendo en la pantalla es el Centro Brasileño de Investigación en Física, uno de los institutos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicación de Brasil, que creó este gran mural para involucrar a los vecinos del edificio del centro, a los transeúntes de este sector, y también a la sociedad de Río de Janeiro, para recordarles que la física, una ciencia básica y que a veces nos puede parecer como tan compleja y lejana, es de hecho una parte inherente de nuestra vida cotidiana. La artista encargada es Gabriela Torres, que fue la encargada de cubrir los 240 metros cuadrados que mide este muro. Y la gracia de este trabajo es que implicó la construcción de una relación muy cercana entre ella y los investigadores del instituto, quienes también colaboraron en la formulación de acertijos que están dispuestos a todo lo largo de este muro, y quienes pasan por ahí, incluso hoy, este muro se inaugura el año 2018, pueden interactuar con estos puzzles para tratar de descifrar qué es el mensaje que está detrás de ellos,
y pueden meterse a su sitio, Science Graffiti, para entregar las respuestas y ver qué es lo que otros participantes han respondido acerca de ello. Por lo tanto, este muro no solamente acercó literalmente, porque entregó una perspectiva tangible de lo que era la física, sino que también se hizo cargo de construir y mantener una relación con el público de esta comunidad. Tomando eso como introducción, entonces, ahora queremos abrir la palabra para nuestros invitados, para que conversemos acerca de cómo construyen ustedes, Evelyn, Sergio y Pamela, y cómo ejecutan un proyecto de comunicación científica en su experiencia, pero desde la perspectiva de por qué procesos o por qué mecanismos utilizan ustedes para segmentar estos públicos, y desde ahí empezar el desarrollo de sus proyectos. No sé si alguno quiere comenzar. Uy, disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? Porque justo no te escuché bien, se cortó un poco. No te preocupes. ¿Cómo ustedes, Sergio, Pamela y Evelyn, construyen y ejecutan un proyecto de comunicación científica desde la experiencia con la audiencia? O bien, como qué procesos, qué mecanismos o qué herramientas utilizan ustedes para delinear, identificar ese público y a partir de eso construir la experiencia. Si alguno quiere comenzar. Sí, lo que pasa es que entiendo que la pregunta es particularmente hecha respecto a proyectos que tengan que ver con comunicación científica, ¿es así? Sí, sí. Mira, nosotros, tú sabes que trabajamos más que nada con contenidos que tienen que ver con artes y cultura, pero dentro de esta denominación, y como te contaba al inicio, por eso era muy importante para mí recalcar que éramos un centro cultural, trabajamos con la interdisciplina con muchas áreas, y una de esas áreas, por supuesto, que es las ciencias. Y cuando hemos tenido proyectos vinculados con el ámbito de las ciencias, que han tenido que ver con, por supuesto, vínculos entre arte y ciencia, en nuestro caso, ha sido fundamental entender que hay, para mí, dos cosas que fueron importantes. La primera es tener siempre súper claro qué es lo que estamos comunicando. Las ciencias no son un lenguaje fácil para el público general, ¿cierto? Para el público no científico. Nos cuesta entender y dimensionar ciertas nomenclaturas, ciertas palabras, ciertos procesos. Por ende, trabajar de la mano y codo a codo con los profesionales de la ciencia en tratar de decodificar ese lenguaje para poder transformarlo en un lenguaje que sea más accesible para los segmentos con los que nosotros trabajamos, ha resultado algo fundamental desde ese prisma. Creo que eso es lo que puedo como comentarte respecto a eso en particular. Bueno, en nuestro caso, también hemos detectado que contenidos son más fáciles, por ejemplo, para la audiencia, y por eso siempre tratamos también de hacer una mezcla para que el contenido sea más como aceptado, más fácil. Ejemplo, hicimos un programa de cocina con un chef, con Miquel Zulueta, que se llamaba Sal, Ciencia y Pimienta, en donde Miquel acompañaba a un científico a su laboratorio natural a conocer su oficio, y luego preparaban juntos, hacían una preparación y comían al final el plato inspirado en la experiencia. Por ejemplo, acompañaba a un antropólogo a una caleta de pescadores para saber su trabajo de campo, y luego Miquel desde la cocina preguntaba desde la ignorancia al científico, él le acercaba los conocimientos a través de su experiencia en el laboratorio natural, y luego hacían una preparación, hicieron otra, por ejemplo, para saber qué plato podíamos comer en la prehistoria, por ejemplo. También el caso que les mencioné del mago, hicimos un proyecto de ciencia y magia, tratar de acercarlo de la manera más fácil, y también nos vinculamos con la audiencia a través de investigaciones. Por ejemplo, hicimos un programa que fue financiado por la Universidad Federico Santa María, que se llama Cuarta Revolución, en donde el actor Francisco Pérez Banen hablaba de distintos temas que nos están impactando, como por ejemplo la electromovilidad. Y esto se hablaba desde el experto y también el impacto en la ciudadanía. Entonces, a través de un sociólogo también íbamos entendiendo cómo nos va a impactar la electromovilidad. Entonces, todos los contenidos que salen en la pantalla de ciencia, o a través de
divulgadores científicos como Andrea Obaid, que con nosotros ha hecho Chilenautas, Tecnociencia, que en el fondo ella como periodista científica nos acerca a estos contenidos y nos ayuda a entregarlos en un lenguaje más adecuado, más entretenido. Bueno, y también hicimos una experiencia, no sé si recuerdan, o lo podemos comentar después, de intervención urbana como Canal 13, que en el fondo provocaba a través de, voy a buscar algo. Sergio, si quieres por mientras complementar tú también con la experiencia de ustedes desde el museo a la hora de delinear el trabajo con el público. O Ahí parto. volvió Evelyn. Evelyn, A ver. ¿sigues tú o parto? Es que quería mostrarles esto. Ah, el pingüino. Sí. Genial. Que hicimos una campaña en el 13C para acercar este contenido que tiene que ver con medio ambiente y conservación, que se llamó 1000 pingüinos 13C, y que 1000 pingüinos se tomaron la Plaza Italia para decir que estábamos invadiendo sus territorios, que en el fondo estamos causando un daño a su especie y que tomemos conciencia. Y esto también tuvo una coherencia porque se hizo con material reutilizado, se regaló a los colegios, para que todos se comprometieran con esa causa. Esto también tiene que ver con ciencia, porque hay muchas investigaciones que nos avalan y dicen que el pingüino efectivamente es una especie que está en peligro de extinción. Sí, yo creo que en el fondo lo que queremos como quizás abarcar con el conversatorio es un poco la pregunta de ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Como yo me pongo a diseñar un proyecto pensando en mi público o tengo ya un tema de investigación y entre comillas, lo adapto, que puede ser más siguiendo el modelo de déficit, a el público que me resulta más fácil transmitirle esa información. En el fondo, ¿cómo pueden establecer ustedes ese diálogo o encontrar un equilibrio ahí para que sea rico tanto para el investigador como para las personas a las que le estoy transmitiendo esa información? Sergio, tú que ibas a intervenir. Te tengo la respuesta. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Son los reptiles. ¿Ya? Y ahí justamente se fundamenta cómo, claro, porque estamos hablando de filogenia, árbol filogenético asociado dentro de los procesos evolutivos. Y las aves se originan justamente de los reptiles. Y ese punto es interesante porque ya no es un círculo virtuoso, sino que está fundamentado en la experiencia. En el caso nuestro como museo, ¿cierto? En donde las vivencias son in situ, donde grupos escolares, tenemos una estadística de casi de 200.000 personas del año pasado, ¿cierto? Antes de octubre, que visitaban el museo, permite tener una creación curatorial de guiones y actividades que llevan a expresar fenómenos de la naturaleza y de la ciencia, ¿cierto? Soportados claramente por los científicos para los grupos. Y ahí un poco respondiendo dentro del chat que es grupo primario, secundario y terciario, no es una clasificación excluyente, sino que está asociada justamente por los niveles cognitivos también del entendimiento de los conceptos científicos. No es lo mismo hablar a los grupos parvularios que a familia o a universitarios, ¿cierto?, frente a una temática en particular. Entonces nosotros abocamos dentro de esta comunicación es la vivencia y la experiencia que se puede... Por ejemplo, como Evelyn da ejemplo, yo también podría hablar sobre cómo los grupos que nos visitan en diferenciar las distintas dentaduras de los distintos animales, ¿cierto?, dentro de la naturaleza y compararlas con la nuestra. Por lo tanto, de esa manera estamos viendo formas dentarias, mandíbula, abertura mandibular, distintos dientes y también la alimentación. Por lo tanto, esta experiencia de tocar, por ejemplo, mandíbula y sus dientes, claramente va a generar que el objetivo que trasciende de aprendizaje solamente en el grupo que nos visita, sino que ellos van a llevar esa experiencia también a sus hogares. Por lo tanto, la apuesta de este objetivo transversal ocurre y la audiencia digital a que tomen este conocimiento y después lo cometen con sus padres, ¿cierto?, en sus casas o en los colegios, en el caso de los grupos escolares. De esa manera nosotros transformamos, y como mostré en la presentación,
el museo en un sitio de aprendizaje, un sitio de experiencia. La persona que ingresa a ese museo se va a llevar una vivencia distinta, replicando distintos ecosistemas. Y cuando no es posible, nosotros el museo ha implementado una fuerza comunicacional de poder ir a los lugares más lejanos. El museo está ubicado en la costa, ¿cierto?, de Valparaíso, pero tenemos varios pueblos lejanos, Putaendo, La Ligua, ¿cierto?, Chincolco, que están en la precordillera, que es posible que nunca vengan al museo o a Valparaíso, y por lo tanto también tenemos que generar esta mirada comunicacional hacia los distintos lugares. Y de esa manera hemos establecido programas de acercamiento. El museo va para tu lugar, o el museo va para tu colegio, llevando un sinnúmero de colecciones. Y con esto redondeo, no solamente es la fabricación de un guión para comunicar. En el caso de un museo, en particular el Museo de Historia Natural de Valparaíso, las piezas claves son las colecciones que complementan y le dan fortaleza a esa comunicación. Nosotros tenemos esa herramienta, las colecciones biológicas o las colecciones antropológicas, que son de interés. En las redes sociales nos preguntan su origen, su fecha, dónde se encontraron, y de esa manera hoy, este año, nos hemos planteado un objetivo que fortalece, que es establecer la sostenibilidad, ¿cierto? Un museo sostenible, justamente abarcando estas dimensiones sociales, económicas y ambientales, para que las colecciones sean más cercanas en términos científicos a la comunidad. Gracias, Sergio. Y retomando Pamela creo que quiere ¿Sí? complementar algo. ¿No? Estaba hablando sola, ahí Sí. sí. Ahí sí. Que creo que dentro de las distintas como experiencias que han traído a la mesa y Sergio, hay algo en lo que yo me siento bien interpelada con lo que comenta Sergio, y es que tiene que ver con que nosotros trabajamos con un público en vivo, presencial, ¿cierto? Entonces nosotros ahí propiciamos una experiencia que tiene que ver con sistemas que son comunicacionales en un formato un poco más particular, y desde ese punto de vista volver a insistir que pareciera ser que comunicación es todo, que es como un paraguas súper amplio en el rango de esta conversación de los públicos y las audiencias que estamos sosteniendo. Pero claramente mucho de lo que comenta Sergio tiene que ver para mí más con procesos de trabajo sobre la experiencia, como él lo dice, en base a procesos que son de mediación cultural, que sí requieren también un ejercicio comunicacional, pero que tiene sutilezas distintas a lo que entiendo yo, por ejemplo, desde el campo de comunicar o marketing, de trabajo de desarrollo de marketing o de desarrollo de contenido de un proyecto. En fin, para mí son como aristas que tienen ciertas diferenciaciones también y particularidades. Sí, perfecto. Esta es una pregunta que también la pueden contestar los tres, pero algo ya se ha insinuado, en el fondo, que al parecer este tiempo de pandemia en el que estamos teniendo este seminario vía Zoom. Entonces la tecnología al parecer estaría jugando gran parte algo relevante desde el punto de vista de los centros culturales, de los museos. De hecho, pudimos ver en la presentación de Sergio que ya el museo se adaptó, entre comillas, a esta emergencia sanitaria con casi como unas guías virtuales. Entonces, también quizás ver el punto de vista también positivo, como tú decías, Pamela, que quizás si viene un nuevo desafío, que quizás ya los públicos, como tú mencionabas, ya están cambiando. Por mucho que volvamos a la normalidad, entre comillas, a fin de año, no sé, estoy pensando. Pero ¿cómo ven ustedes el desafío de la tecnología ahora como un aliado que quizás nos puede ofrecer, ya que lo estamos utilizando ahora porque estamos obligados a hacerlo, pero quizás ya se vuelve parte de un insumo más, se anexa dentro de esta parte de como la orgánica de los centros culturales, de los museos? ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de eso, como la tecnología como un aliado al futuro, para comunicar y conectar más con la gente? De todas maneras, la tecnología ya es parte de nuestra vida y finalmente ahora estuvimos obligados como a
a tomarla, a trabajar desde la casa, generar teletrabajo y generar otras experiencias. Como decía Pamela, por ejemplo, yo vi una obra de teatro por Zoom hace poco, estamos teniendo este conversatorio por internet, los contenidos también se han ido adaptando porque no pueden grabar en este periodo y hemos tenido que darle una vuelta también de cómo se presentan y cómo se graba, porque ya no podemos salir a la calle. Entonces, es como revisitamos algunos proyectos, algunos contenidos, cómo se hacen interesantes a través de estas funciones como Zoom, Google Meet, etc. Yo creo que fue como, finalmente contábamos con estos recursos, pero tuvimos que tomarlos y adaptarnos de inmediato, y yo creo que estamos en un aprendizaje y seguramente van a venir nuevas experiencias que no conocemos y hay que tomarlas. Por otro lado, volviendo al tema de la audiencia ahora tiene mucho más poder porque en sí es un medio de comunicación. Cada persona que tiene redes sociales, Twitter, Instagram, etcétera, es un medio de comunicación. Por lo tanto, también es importante, volviendo a lo anterior, que confíen en nosotros, que en el fondo tengan una buena experiencia en el museo, que ya no sea solo ir a mirar, sino que tengan una experiencia, que puedan conversar a través de las redes sociales de las plataformas o del centro cultural. En el fondo, ahora hay una conversación activa y que es mucho más importante también ser consecuentes con ellos porque son un medio de comunicación y tanto como que te adhieren y pueden compartir y recomendar a sus amigos que te sigan o ir a ver una obra y todo, también pueden decir, oye, no, este lugar no está cumpliendo o no, en el fondo no es lo que, no hace lo que promete en el fondo. Por eso es bien importante como el poder que tienen ahora las audiencias. Todos somos un medio, como decía el profesor Luis Miguel Barral, que debe estar ahí conectado. Yo sumaría a eso Gracias. también, y en relación a una pregunta que nos hacen por ahí, como qué gana lo digital versus lo presencial. Nosotros antes teníamos un desafío de un segmento al cual llegar, que era el territorio donde estaba emplazado el centro cultural, ya sea en la ciudad de Santiago, o una comuna, o un territorio. Hoy día estamos lanzando una obra que se llama Mentes Salvajes, que es una obra en digital, y mi desafío comunicacional es todo Chile y el mundo. O sea, ya no estoy trabajando pensando en aquellos públicos que geográficamente están próximos a mí y con los que puedo trabajar, sino que ahora tengo que pensar que este es un estreno para el cual, o un proyecto para el cual me van a comprar entradas de Chiloé, de Iquique, de Arica, de Argentina, de Perú. Entonces, es otro concepto, cómo abordamos comunicacionalmente ese territorio que es el territorio digital, que está mucho menos delimitado, ¿cierto? Y en ese sentido es mucho más inabordable en términos cuánticos. Eso es algo que se gana, la descentralización de los contenidos, para nosotros por lo menos en GAM, el hecho de poder dar contenidos artísticos para todos y todas en maneras transversales a lo largo de todo Chile o de todo el mundo y no físicamente en un espacio. ¿Sergio? Sí. Yo también quiero agregar, este mundo digital ha sido para el museo, bueno, ha estado durante varios años ya, pero con la fuerza que se ha requerido en este momento, ha generado un aprendizaje para todos los que componen el equipo del museo. Y ahí también respondiendo a esa plataforma, cómo se sobrepone la experiencia presencial del museo a lo digital. Hemos tratado de dar una experiencia de acercamiento de los científicos a través de esta plataforma. Hemos generado una gestión, ¿cierto?, de los distintos científicos que apoyan al museo en distintas temáticas, y a través de su voluntad, ¿cierto?, hemos generado espacios de conversación de ellos con el público y también el responder preguntas asociadas a una temática. Por lo tanto, la experiencia en estos términos es súper rica en este sentido, dado que las estadísticas, ¿cierto?, de conexión, cuando se presenta un científico, son favorables en el momento, y la comunicación entre ellos permite justamente llegar a la casa, el tener a un científico, un zoólogo, un botánico, ¿cierto?, un físico, un químico, que están asociados con los distintos programas que tenemos.
De esa manera hemos ido aprendiendo en esto, ¿cierto? Y claramente hay elementos y metodología que tenemos que implementar de aquí en adelante como museo estatal, ¿ya? De tal manera de darle robustez a esta comunicación digital en este momento. Una pregunta para finalizar esta como etapa de panel para los tres, en términos prácticos y pensando de que muchos de los que nos acompañan hoy son investigadores jóvenes, digamos que quizás no tienen los medios para generar proyectos como tan masivos, pero que sí pueden aprender de su experiencia. ¿Qué herramientas prácticas nos pueden recomendar a la hora de definir el público y a partir de eso empezar a construir el proyecto? Si tienen alguna metodología, si hay alguna pregunta que ustedes se hagan cuando empiezan a desarrollar un proyecto. En el caso del museo, bueno, siempre ha tenido una línea editorial de enmarcarse en la historia natural, pero hace unos 2 años, ¿cierto?, al estar en una ciudad donde la creatividad fluye por todos los cerros, ¿cierto?, desde la pintura, desde la poesía, desde el cine, el encontrar una institución que está generando una solidez y un respaldo al apoyo, ¿cierto? Bueno, hemos justamente apoyado a científicos jóvenes, hemos apoyado también a artistas jóvenes, pero siempre generando una editorial de ciencias asociado a aquello. Por lo tanto, el espacio que tenemos como museo también es ocupado para una galería de arte, pero asociada a una temática de la sostenibilidad, de la naturaleza, o obras teatrales también asociadas a contenidos medioambientales. Por lo tanto, no está sesgado justamente a cerrar las puertas a estos proyectos. Generalmente son Fondar, ¿cierto?, que están buscando apoyo de espacio o curatoría, y nosotros entregamos a aquello. A nosotros siempre nos gusta poder pensar, bueno, respecto a lo que dices, que cómo estos proyectos son replicables o cómo podemos generar proyectos que no sean tan cortoplacistas, que podamos desde el inicio del proyecto pensar en una metodología de replicabilidad, eso es uno. Otras cosas que siempre pensamos al inicio de un proyecto son cuáles son las métricas, cuál es el objetivo de este proyecto y por qué lo estamos haciendo. Y eso es súper importante, y es súper importante que esté consensuado entre todos los equipos, porque en la medida en que todos sepamos qué es lo que nosotros vamos a establecer como el parámetro de, comillas, éxito de un proyecto, darlo, prototiparlo, va a ser mucho más fácil trabajar en él. Y un tercer componente es cómo podemos hacer de este proyecto inclusivo. Cómo podemos hacer de este proyecto accesible, qué herramientas están disponibles para nosotros para poder hacer que este proyecto llegue a todos y todas, y todos puedan apropiarse de esos contenidos. Evelyn, espera, que está silenciada. Ahí sí. En el caso nuestro, el 3CC trabaja con puras producciones externas y con personas naturales, entidades que quieran hacer proyectos. Ellos llegan con sus ideas y en el fondo nosotros vemos si podemos hacer un match, como las aplicaciones de cita. Si tiene coherencia en el fondo con nuestro propósito, que es como ampliar esta mirada que esté dentro de nuestras categorías, que son los viajes, la vida sana, la tendencia de la actualidad, los personajes, los evaluamos con ese criterio en un comité editorial y en el fondo generamos un trabajo colaborativo con la productora. Vamos viendo si están bien encaminados, en general respetamos mucho su creatividad, su proyecto inicial, les damos observaciones para que esto se vaya como robusteciendo en el fondo hasta que pueda salir al aire, pero en el fondo nos preocupamos de que sean coherentes con nuestra línea editorial y que sean este aporte al canal. También
esto lo conversamos en un grupo, lo trabajamos con ellos, también hay en el canal hay un equipo de estudios, si tenemos dudas también los consultamos con ellos, y así vamos construyendo todos los proyectos, desde el origen. Y son muy diversos, porque a veces hay gente que no viene necesariamente del mundo de la televisión o del mundo audiovisual, sino que tienen esta intención de hacer un proyecto, y nosotros ahí los orientamos, incluso les decimos, oye, esta productora, generamos estos puentes. Hay alguna persona con una idea, de repente hay una productora que sabemos que tiene una vocación y que en el fondo está trabajando también en estos temas, y los conectamos. Y así van surgiendo los proyectos. En general hacemos como 30 proyectos al año, 35. Hay algunos programas que están todo el año, que son como nuestros pilares en el fondo, y hay otros que van cada 3 meses, cada 12 capítulos. Muchos llegan también a través de los fondos, del Fondo Explora de CONICYT, los casos científicos, o trabajamos con universidades también. De Fondar también llegan algunos, incluso ahora del CNTV, y también de productoras particulares. Muchas gracias, Evelyn. Ahora vamos a dar, vamos a leer algunas preguntas que han surgido un montón de preguntas, así que está bastante activo el chat. Esto, bueno, una pregunta, lo pueden contestar los tres o el que quiera el que se sienta más tranquilo en responder. Dice del chat, pregunta, ¿qué herramientas de evaluación se utilizan o utilizan ustedes para verificar que se está llegando a un público objetivo? O sea, esa es como la pregunta de ustedes, quizás como que hace alguna persona del chat. No sé si alguien de ustedes quiere responder. Perdón, Bueno, que en el parece caso que me cayó nuestro uno. hay un departamento de estudios. El 13C en general lo consume público desde 24 años hacia arriba, mayores, o sea, mujeres y hombres, y con un estrato socioeconómico bastante transversal. Desde los 24 hacia arriba, desde los 35 adelante, hay más gente mayor viéndonos, y las audiencias son complementarias en redes sociales, hay gente más joven. Entonces, a través de una medición de estudios que, como lo hace la televisión abierta, se llama TimeyBop, ellos nos mandan estos resultados de audiencia que lo van midiendo por miles de personas. O sea, 5.000 personas, 6.000 personas vieron este contenido, y esto llega a un alcance de tantas personas. Y también vamos monitoreando a través de las redes sociales, que ahí vamos viendo más como las opiniones de la audiencia. ¿Y ustedes van adaptando el contenido también, por ejemplo, Evelyn, o respecto a opiniones que puedan tener de estos reportes, o simplemente es un reporte que queda ahí y se analiza o se evalúa ya cuando finaliza el programa? ¿O ustedes tienen la capacidad esta de flexibilidad de adaptarse y generar un cambio, por ejemplo, en la mitad de un programa? Podemos ir adaptándonos, no cambiar la esencia del programa, pero sí adaptándonos. Me acordé de otra reflexión del profesor que tuvo en Cuba, de los profesores, que decían que en el fondo lo más importante es preparar al inicio el proyecto, que sea súper coherente, y eso es como la medicina preventiva. Y los datos de audiencias ya son como la medicina forense, porque ya no hay nada mucho que hacer. Hay que ponerle más foco al inicio del proyecto. Ya, perfecto. Gracias, Evelyn. No sé si Sergio, Pamela, quieren complementar algo o si quieren podemos leer más preguntas del chat. Quiero decir. En Sí. el caso del museo tenemos dos miradas. Una que nos da una exhibición permanente, como la que mostré, que es la que perdura en un proyecto a gran tiempo, a gran escala y de gran inversión, que está proyectada a 10 años, y por lo tanto ahí la audiencia física, ¿cierto?, que serían nuestros usuarios, van en gran medida a las personas, ¿cierto?, que vuelven nuevamente a visitar, ¿cierto?, los contenidos que se exponen en esta exhibición. Y de esa manera se ha generado una encuesta anual justamente visualizando aquello, porque los metros cuadrados son bastantes, son 2 pisos, 2 niveles de un museo con 10 salas, y los contenidos son bastante magnos, ¿cierto?, según la sala, y por lo tanto habíamos proyectado de que una persona podría visitar el museo 3 o 4 veces, ¿cierto?, para poder terminar el circuito, ¿bien? Pero eso, en nuestra encuesta fue mayor su visita,
porque se tomaron el tiempo o abordaron otras temáticas, porque también generamos exhibiciones temporales. Y estas exhibiciones temporales están asociadas a temáticas justamente de los proyectos que van llegando o que se coordinan bajo convenio, y por lo tanto la exposición de contenido es mayor. Por tanto, una persona en la encuesta que nosotros generamos, que sería la herramienta anual, vemos que el público asiste habitualmente al museo con la misma línea, son familias, ¿cierto? Que tienen 2 o 3 hijos, ¿cierto? Entre 30 y 40 años, y bueno, el mayor de los asistentes dentro de estas estadísticas son los grupos escolares que se aproximan al museo. Pero sí estamos al debe dentro de una herramienta general, ¿cierto? De establecer si el flujo de estas 200.000 personas, ¿cierto? No existe a nivel central, y no voy a hablar por el museo depende de varios museos, 26 museos, una herramienta general, uniforme, que permita justamente visualizar algunos requerimientos. Yo creo que ahí podríamos estar al debe dentro de las proyecciones. ¿Pamela? Yo me perdí la pregunta porque justo me caí, pero ¿tiene que ver con los indicadores? ¿Con cuánto...? Sí, ¿qué herramientas de evaluación usan? Que bueno, tú introdujiste un poco durante tu presentación del GAM. Sí, nosotros nos importa mucho, bueno, tenemos 2 sistemas, uno que nos importa mucho que tiene que ver con lo más cuantitativo, ¿cierto? Medimos mucho exactamente cuántas personas asisten, tenemos sistemas de conteo, y desde ese punto de vista, unos fundamentales en nuestros parámetros de métrica tienen que ver con los porcentajes de ocupación de sala. Sin embargo, también tenemos otro aspecto de nuestro trabajo, que es el de los contenidos propiamente tal, y ahí hay ámbitos que son cualitativos de medición, y desde ese lugar, la conversación, un poco de lo que decía Evelyn, de que cada público ahora es un medio de comunicación, la comunicación fluida que tenemos con las personas a través de las redes sociales del GAM, y de cómo las personas conversan con nosotros, en el buen y en el mal sentido de la palabra, desde tanto de lo que les gusta como de lo que no les gusta, ha sido un termómetro fundamental para articular contenidos, para saber si estamos avanzando bien, si estamos avanzando mal, inclusive en momentos que, te repito, fueron muy, muy complejos para nosotros, como lo que pasó en el momento del estallido social. Hubo una gran polémica en torno a nuestros muros, en torno a nuestras paredes, en torno al rol que nosotros jugamos como espacio, y ahí es donde las comunicaciones institucionales, principalmente, también íbamos monitoreando el día a día de la sensación o el termómetro, por decirlo así, de lo que cualitativamente las personas me iban comentando también. A los 3, una pregunta que nos realiza uno de los estudiantes del curso, Felipe Suárez. ¿Qué criterios utilizan para elegir las propuestas que van a exhibir respecto a su público objetivo? Y me gustaría como profundizar un poco en el caso de ya sea el 13 Cable, el Museo de Historia Natural o el Centro Cultural. Cuando les llega una propuesta, incluso si la aceptan, es distinto que decían, por ejemplo, ponerlo en el pabellón central del museo o en la franja prime del horario de televisión, versus a solamente hacer un tipo de cápsulas, por ejemplo, o elegir un salón más chico, pero más amigable. ¿Cómo ustedes generan esa relación entre la audiencia y el espacio que va a utilizar dentro de su programación o dentro del espacio que pueden ofrecer en su plataforma? Evelyn, si quieres tu parte. Sí. Bueno, en general le damos a todos los proyectos, les damos más o menos la misma cantidad de pasadas y también de franjas. En el fondo, por ejemplo, en el prime un horario, el fin de semana otro horario, en la mañana y en el trasnoche, porque en el cable repetimos la programación porque llega a menos cantidad de gente, entonces la idea es que el público lo vea durante una semana, un capítulo de un proyecto. Lo que sí hacemos, en este caso veo yo y trabajo mucho con estudios, es cómo los contenidos se pueden trabajar y pueden juntos generar una experiencia. No sé si me explico.
por ejemplo, los fines de semana en la mañana tenemos muchos contenidos de vida sana, en el fondo de cocina, de chefs, programas que tienen que ver con la alimentación saludable. Por ejemplo, está Carlo Cocina, Vive Sustentable, y antes de Carlo Cocina está Doctor Neira, que es un programa de salud, pero que también te enseña a alimentarte saludablemente. Entonces, estos contenidos en general en este bloque van juntos porque hacemos trenes programáticos para que se potencien estos contenidos. Por ejemplo, otros programas de viaje también van juntos, para que si en el fondo estás y entraste en la onda del viaje, sigas viajando, quizás con otro tema, con otro tiempo, en otro lugar, pero en el fondo ya estás en esta disposición. Entonces lo que hacemos es básicamente trabajar los contenidos por los horarios y también por bloques o trenes programáticos para que se potencien y en el fondo conversen de una buena manera. Eso, y que tiene que ver también con el comportamiento que finalmente tiene tu audiencia, que tú también eres capaz de ponerte en el lugar de ellos, de que bueno, si quizás le gusta este tipo de contenido sobre alimentación saludable, quizás también va a querer saber cómo preparar su platillo o cómo complementarlo con ejercicio, por ejemplo. Entonces también tiene una relación súper directa con meterse un poquito en la cabeza de tu público. Exacto, en el fondo es como, si yo estoy viendo esto, estoy experimentando la cocina, voy a querer seguir quizás como trabajando y explorando en ese tipo de contenidos. Por ejemplo, tenemos un día que es más cultural, o sea, en general el canal tiene un paraguas cultural, pero no sé, está City Tour que lleva 10 años en el canal, con 11 temporadas. Entonces hay gente que es muy fiel a ese contenido y lo espera y sabe que va el jueves en la noche. Entonces, acompañado a City Tour también van contenidos que tienen que ver con patrimonio, que tienen que ver con cómo vemos la ciudad. Por ejemplo, tuvimos Santiago Adicto, que era la plataforma de Instagram de Santiago Adicto en pantalla, o hemos tenido programas de otro tipo de revisitar la ciudad, como este programa Desafío 2030. Entonces, finalmente es como hacer estos bloques para generar una mejor experiencia. Y Evelyn, perdona, y como profundizando en eso, ya que tienen súper identificado como estos patrones casi de esos trenes que tú mencionabas, ¿y con qué conversa bien o tú has visto que a nivel de televisión conversa bien la ciencia, los capítulos de ciencia, por ejemplo, ya que hablamos de cultura o, no sé, arquitectura, paisaje? Quizás la gente que le gusta ver programas de ciencia, estoy inventando, quizás tiene muy buena relación también o tuvo muy buena llegada con los programas de ustedes, no sé, de medio ambiente, que puede ser algo muy lógico, o quizás al contrario, no tenían nada que ver y la gente no le gustaba ese refuerzo. No sé, como si tú tienes como algún dato, quizás no un dato cualitativo ni cuantitativo, pero quizás lo que te dice como Claro, orientación, que en el fondo así este como programa ha tan funcionado mucho mejor específico después de este, o cuando van estos dos juntos. como tan específico no tenemos esa medición. Esto también es mucho de prueba y error, como trabajamos con un departamento de estudios, nos van ayudando también en la confección de la parrilla, y también en qué horario llega más público, en qué horario se van, qué horario hay más gente adulta conectada, dónde se migra la gente y retorna. Entonces eso también se trabaja con estudios y se va probando, pero efectivamente hay públicos que se complementan bien. Por ejemplo, un programa medioambiental con un programa científico conversan, porque finalmente son áreas que tienen en común ciertos tópicos. En el caso del museo, la secuencia temática está fundamentada el mes a mes. Hemos generado una cartelera que está asociada a ciertas fechas de importancia a lo largo del año, y por lo tanto realzamos esa temática en particular, el Día del Medio Ambiente, el Día de la Tierra, el Día de los Pueblos Originarios, y por lo tanto la parrilla o la cartelera durante un mes se va enfocada justamente a esa temática en particular. Y a ello le sumamos el ingreso del científico asociado. En el caso de, por ejemplo, tenemos la visita con la arqueóloga, ¿cierto?, en la cual este mes se ha tocado el tema de las momias Chinchorro,
y por lo tanto ahí ya se toma el objeto de colección, que son las momias Chichorro, las más antiguas del mundo, 5.000 años antes de Cristo, ¿cierto?, que se encuentran en el Museo de Historia Natural de Valparaíso, un infante y 2 adultos, más la presencia de la científica, la arqueóloga, que genera un chat o videos que se comparten en las redes durante ese mes. Y de esa manera vamos generando los lazos con el público y la comunicación frente a un tema en particular. Eso. Pamela, si quieres agregar algo. Sí, no, para nosotros yo diría que los aspectos como de los modelos de selección y hacer ese match con los públicos tienen que ver, nosotros trabajamos de manera anual, nosotros tenemos un repertorio que es año a año, no, estamos haciendo así porque verán que todo hay más, lo que permite trabajar mejor y con tiempo en cada proyecto. Lo que quizás no tiene tan de positivo es que te permite ir reaccionando muy lento a veces respecto a ciertos procesos que Evelyn comentaba al principio que son súper importantes, y es de la escucha de la audiencia y mantenerse en sintonía con esas cosas que ocurren en la contingencia social. En cualquiera de los casos, nosotros usamos una convocatoria abierta, las personas nos envían sus proyectos mediante un formato, los seleccionamos con el equipo de programación del GAM y con también todos los años invitados externos, evaluadores externos, y lo que prima realmente es la calidad del proyecto, no importa cómo venga y de dónde venga, y lo que importa también bastante tiene que ver con que consideremos que estén en la línea de lo contemporáneo, de lo innovador que buscamos ser como espacio cultural, y que por supuesto esté en línea temática con lo que queremos trabajar. ¿A qué público? No nos es tan relevante porque nosotros, como decía antes, trabajamos con el, comillas, todo público, entendido en diferentes miles de segmentos de personas, de público. Por ende, siempre vamos a poder dirigir bien un proyecto desde ese punto de vista y hacemos todo el acompañamiento que sea preciso. Y en relación a los espacios donde se asignan, bueno, hay como cierta expertise también en el curador, y allí también hay que valorar la experiencia del programador o del curador a cargo de los contenidos, en entender sus audiencias, en dimensionar esa realidad sobre la base de la experiencia y de los errores que ha tenido probablemente en el pasado. La necesidad de saber que a tales tipos de proyectos más o menos trabajan con tanta potencial alcance o cantidad de públicos interesados. Saber también cuando uno está programando un proyecto más de nicho, y no porque sea de nicho y lo vayan a ver o vayan a asistir poquitas personas, no programarlo. Todo lo contrario, poder darle el espacio y la cabida también a ese proyecto en el rango y en el contexto que lo merece y lo necesita. Creo que eso serían las premisas. Para ir cerrando entonces y retomando un concepto que señaló Sergio durante su exposición, esto como de preparar contenidos específicos en capas, o teniendo súper en mente este como trabajo multidisciplinario, digamos que como estamos apuntando un contenido a una variedad de personas con un distinto set de conocimientos, herramientas, costumbres, etcétera, también el equipo que está detrás responde a ese como abanico de diferencias. ¿Cómo, qué herramienta práctica le pueden dar a ustedes entonces quizás una recomendación ahora al cierre para todos los investigadores, científicos y comunicadores que nos están acompañando esta tarde para proseguir en el desarrollo de sus proyectos que se relacionan con públicos diferentes, no científicos? Para mí es tener un súper buen proceso de diagnóstico. Si tú conoces a la audiencia o al público al que quieres llegar y tienes la mayor información posible de ese segmento con el que estés trabajando, creo que los caminos, la naturaleza de tu proyecto se van a ir pudiendo conformar de una manera mucho más fácilmente y sencilla. Creo que los proyectos a veces se equivocan y se ponen más complejos y más complicados cuando uno trata de establecer esa brecha del contenido sin realmente entender por qué lo está haciendo ni para quién lo está haciendo. Creo que si esa noción está clara, las posibilidades de que tu proyecto sea exitoso o de que llegue a quienes tiene que llegar es mucho más
probable, honesta y posible. Gracias, Pamela. Sergio o Evelyn. Sí, coincido, sí, hay que tener un diagnóstico. Y en este diagnóstico, y por eso lo referí en la presentación, la identidad del proceso. Sin esa identidad, y juega mucho las personas que están generando estos procesos, ¿cierto? Deben tener sumamente claro hacia dónde van, hacia dónde está el propósito. No sirve de nada que llegue a un equipo una persona que pueda tener muchos liderazgos dentro de los procesos, ¿cierto? Pero sí, dentro de su proceso analítico, ¿cierto? No incorpora las vivencias, no incorpora el paisaje demográfico, el paisaje social, y también la identidad, claramente va a haber una barrera, ¿cierto?, al momento de comunicar. Al momento de comunicar, tener muchas ideas, pero el momento de llegar a poder dar esa comunicación, se va a encontrar con una barrera. Y eso, bueno, nosotros lo hemos tratado de ir trabajando justamente porque cada una de las personas que llegan a los equipos de educación, equipos de científicos, equipos comunicadores, pero también en el caso del museo, equipos de seguridad, equipos de mantención, equipos de especialistas, ¿cierto? Y hablo de equipo, tiene una línea de trabajo que va justamente al favor de poder llevar los contenidos de buena manera. Desde una persona que le pregunta a alguien, a un vigilante o al científico, ¿cierto? Tratamos de generar una editorial eh, 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 viva, ¿cierto?, dentro de este proceso para que se pueda comunicar y generar la experiencia. Eso sería en este entorno, tener la identidad propia del entorno, para poder comunicar a la gente que está en el entorno. Muchas gracias, Sergio y Evelyn. Ahí sí. No, coincido plenamente con Pamela y Sergio. Bueno, para todos los que quieran realizar su proyecto, difundirlo, en el fondo es como preguntarse ¿para qué? ¿Para quién? ¿Cuál es la motivación? Y trabajar el inicio en el fondo, cómo surge este proyecto, cuáles son las posibilidades, en qué medio lo voy a publicar. Eso ya es como al final. Primero tener claro a qué audiencia quieren llegar, cuál es la necesidad de esa audiencia, cuál es su propósito, su motivación, por qué son valiosos, por qué es valiosa la información que quieren difundir, y luego generar la comunicación, en el fondo. Eso básicamente, como también pensar después en la plataforma. Primero pensar en qué es lo que quiero contar, a quién se lo quiero contar, y luego definir la plataforma. Y buscar el medio que más ayude a potenciar su proyecto. Perfecto. Súper. Paz, entonces estamos. No sé si hay alguna. Paz, ¿tienes una pregunta? No, yo creo que estamos súper bien. Les agradecemos su participación, súper clara, sus referencias. Les contamos a todos que si tuvieron algún problema como de conexión durante la conversación, porque hay muchas conversaciones de Zoom que se están realizando al mismo tiempo y la plataforma a veces se ve un poquito exigida. Vamos a tener el video disponible prontamente en el canal de YouTube de Chile Científico y también el de la facultad. Seba, si quieres decir algunas palabras al cierre. Sí, agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros participando. Fue un tema súper interesante. Agradecemos a Sergio, es un museo muy bonito. Los que no han tenido la oportunidad, vayan. Está ahí en pleno centro de Valparaíso y no hay ninguna excusa de no asistir. Y el café es muy bonito. Sí, también es muy bonito el edificio, es un edificio antiguo, muy bonito. Evelyn, también muchas gracias. Todos nos quedamos mucho más claros de los proyectos, cómo organizan los proyectos, cómo programan, etcétera. Nuevamente gracias, y también el 3CC está haciendo una labor muy importante en dar espacio a productoras emergentes, proyectos culturales que muchas veces no se ven en otro, y cada vez vemos que hay canales culturales que se cierran desde el punto de vista audiovisual. Así que, Evelyn, también muchas gracias por tu participación.
Y Pamela también, muchas gracias por tu participación y también gracias por la aclaración. Nos quedó muy claro que el GAM es un centro cultural. Y yo recuerdo el año pasado, bueno, no es un dato para el cierre, pero la exhibición de Tesla, yo creo que muchos de los que estamos aquí ahora en Zoom, nos quedamos muy maravillados con esa exhibición. Fue muy bonita, fue muy buena. Y bueno, eso, el GAM De las también más vistas en los 10 años del Centro Cultural. es porque la gente que le gusta la ciencia es muy fiel también. Y Sí. Tesla es un muy buen personaje en sí mismo también. Así que también agradecer también al GAM todo el espacio y colabora y también colabora con muchos centros de investigación y universidades, haciendo como un espacio de divulgación científica. Así que estamos muy contentos porque elegimos muy bien a nuestros 3 invitados y expositores. Espero que también a nuestros estudiantes del curso también les haya servido este seminario de hoy, este webinar. Nos alargamos un poquito, entonces ahí también pedimos las disculpas, pero fue para mejor. El contenido va a quedar disponible también en YouTube, así que también los espero también para el próximo conversatorio, que ya pronto les vamos a dar información respecto a eso. Así que eso, muchas gracias a todos nuevamente. Gracias a ustedes. Muy amable por la invitación. Muchas Chao, gracias. que estén muy Chao, bien. gracias. Cuídense. Chao, Hasta luego. gracias. Chao, chao. Chao. Chao.